Capítulo 8. Sin hacer ruido sacó la cuerda de su escondrijo. Uno de sus extremos ya estaba dispuesto para ser atado a la ventana. Había llegado a un punto en que podía llegar al suelo y subir de nuevo en un abrir y cerrar de ojos. Ahora, después de más de un año de entrenamiento, podía trepar por la cuerda a fuerza de puños, con la agilidad espectral de un gato, y sin tocar ni una sola vez la pared de la casa. Inclinado sobre la ventana, dejó arrastrarse el cabo de la cuerda hasta que llegó abajo. A la luz de la tuna, parecía tan tenue como un hilo de araña. Después, con sus zapatos atados, juntos y colgados de su cinturón, se dejó resbalar a lo largo de la cuerda y pasó, rápido como una sombra, por delante de la ventana, donde los dos viejos dormían. La cuerda colgaba exactamente por delante de la ventana. Tiró de ella hacia un lado, la tensó pegada a la pared y la ató. Después, a la luz de la luna, se dirigió al establo. Subió al enil y sacó el traje de su escondite. El traje estaba cuidadosamente envuelto en papel. Antes de desenvolverlo, tanteó con los dedos los pliegues del papel. Lo ha encontrado, pensó. Lo sabe. Y dijo en voz alta, en un susurro: cerdo, el muy hijo de puta. Se vistió rápidamente en la oscuridad. Andaba ya retrasado porque tuvo que esperar a que se durmiesen después de toda la agitación causada por el asunto de la becerra. Era la mujer quien había ocasionado aquella agitación cuando ya todo estaba acabado, arreglado, al menos para toda la noche. El paquete contenía también una camisa blanca y una corbata. Metió la corbata en el bolsillo y se puso la chaqueta con el fin de que la camisa blanca no resultase demasiado visible a la luz de la luna. Descendió del enil y salió del establo. El paño nuevo, después de sus chaquetones reblandecidos por los frecuentes lavados, le parecía opulento y áspero. La casa reposaba sumergida en el claro de la luna, sombría, profunda, ligeramente pérfida. Era como si bajo la luz de la luna la casa adquiriese una personalidad amenazadora, traidora. Pasó por delante de ella y se adentró en el sendero. Sacó del bolsillo un reloj de $1. Lo había comprado 3 días antes con una parte del dinero. Pero, como era la primera vez que tenía un reloj, se había olvidado de darle cuerda. Pero no tenía necesidad de reloj para saber que ya iba retrasado. El sendero se estiraba muy recto bajo la luna, bordeado a ambos lados por unos árboles cuyas ramas, espesas y precisas como si fuesen de pintura negra, se extendían en sombras chinescas sobre la suavidad del polvo. El muchacho caminaba deprisa, dejando tras él la casa, aquella casa para la cual ahora era invisible. Muy cerca, delante de él, el sendero desembocaba en la carretera principal. El muchacho esperaba ver de un momento a otro cómo aparecía el automóvil, porque le había dicho que si él no estaba esperándola al final del sendero, se encontrarían en el salón de la escuela donde se iba a celebrar el baile. Pero no pasaba ningún coche, y cuando llegó a la carretera no oyó nada. La carretera y la noche estaban vacías. Tal vez ya ha pasado, pensó. Sacó de nuevo su reloj muerto y lo miró. El reloj estaba muerto porque no había podido darle cuerda. Iba retrasado por culpa de ellos, de los mismos que le habían impedido darle cuerda a su reloj y saber así si iba retrasado o no.
Al otro extremo del sendero oscuro, en la casa ahora invisible, la mujer dormía, después de habérselas arreglado para retrasarle. Miró en aquella dirección, hacia el final del sendero, y dejó de mirar y de pensar al mismo tiempo, como si su cuerpo y su mente fuesen movidos, por así decirlo, por la misma palanca. Creía haber visto que algo se removía entre las sombras del sendero, pero enseguida pensó que se había equivocado. Tal vez había visto aquella cosa en su mente, proyectada como una sombra sobre la pared. Pero me gustaría que fuese él, pensó. Me gustaría mucho que fuese él. Quisiera que me siguiese, que me viese subir al coche. Quisiera que tratara de seguirnos. Quisiera que tratara de detenerme. Pero no pudo ver nada en la senda, estaba vacía, cortada a trechos por sombras traidoras. Entonces oyó a lo lejos por la carretera, en la dirección de la ciudad, el ruido del coche. Miró y pronto divisó el reflejo de los faros. Era camarera de un ínfimo restaurante situado en una callejuela apartada de la ciudad. Cualquier adulto, incluso con una ojeada accidental, habría visto enseguida que la muchacha no cumpliría ya los 30. Pero era tan bajita que Joe creía probablemente que no tenía más de 17 años. No solo era bajita, sino también menuda, casi como una niña. Pero la mirada adulta veía con claridad que aquella pequeñez no se debía a una esbeltez natural, sino a alguna corrupción interior del espíritu. Una esbeltez que nunca había sido joven, en cuyas redondeces no había vivido nunca nada joven, ni había quedado nada joven. Tenía los cabellos negros, la cara huesuda, siempre inclinada hacia el suelo, como si la cabeza estuviera colocada así, un poco desviada de la línea del cuello. Sus ojos parecían los ojos de vidrio de un animal de trapo. Eran algo más que duros, aunque sin tener verdadera dureza. Era su pequeñez lo que hizo que Joe la cortejase, como si su pequeñez debiese o pudiese protegerla contra los ojos inquiridores y rapaces de la mayoría de los hombres, dándole así más oportunidades de éxito. Si hubiese sido más alta, Joe no se habría atrevido nunca. Habría pensado, ¿para qué? Seguro que ella tiene otro, algún hombre. Aquello había comenzado en otoño, cuando Joe tenía 17 años. Fue un día mediada la semana. Habitualmente no iban a la ciudad más que el sábado y se llevaban la comida, una comida fría, en un cesto comprado y conservado para este menester. Iban con la intención de pasar toda la tarde en la ciudad. Aquel día McEr había ido a consultar a su abogado, pensando terminar sus asuntos a tiempo para volver a casa a la hora de almorzar. Pero ya era cerca del mediodía cuando apareció en la calle donde Joe le esperaba. Llegó mirando su reloj y enseguida, con un aire excesivo de exasperación, miró el reloj municipal en la torre del Palacio de Justicia y después el sol. Miró a Joe con la misma expresión, con el reloj abierto en la mano y los ojos fríos, disgustados. Parecía como si examinase, como si sopesase por primera vez al muchacho que él había criado desde la infancia. Después dio media vuelta. «Ven», dijo, «ahora no podemos hacer otra cosa». La ciudad se encontraba en un nudo de enlaces ferroviarios. Incluso a media semana había muchos hombres en las calles. Toda la atmósfera de la plaza era masculina. Las gentes tenían aspecto de estar allí de paso. Una población en la que hasta los maridos solo estaban en casa a intervalos y durante las vacaciones. Una población de hombres que llevaban unas vidas esotéricas,
cuyos escenarios estaban lejos, hombres cuya presencia intermitente era alcahueteada como la de los caballos blancos de un teatro. Joe no había visto nunca aquel lugar a donde McCurry le llevó. Era un restaurante de una callejuela, una puerta angosta y sucia entre dos casas sucias. En primer lugar, él no sabía que aquello era un restaurante. No había ningún rótulo en el exterior y no percibía ni olores ni ruidos de cocina. Solo veía un largo pasillo de madera con una hilera de taburetes sin respaldo y una mujer gorda y rubia junto a la puerta, tras una vitrina llena de cigarros. Y un grupo de hombres en el extremo más alejado del mostrador, un grupo de hombres que no comían y que se volvieron todos a la vez para verles entrar a través del humo de sus cigarrillos. Nadie dijo nada. Todos se contentaron con mirar a McCurry y a Joe, como si hubiesen dejado de respirar al mismo tiempo que dejaron de hablar, como si hasta el humo de los cigarrillos se hubiese detenido y sin rumbo derivase ahora por su propio peso. Ninguno de aquellos hombres iba vestido con blusa de campesino y todos llevaban sombrero. Y sus caras eran muy parecidas, ni jóvenes ni viejos, ni campesinos ni gente de ciudad. Tenían el aire de las personas que acababan de descender del tren y que mañana ya se habían ido, de las personas que no tienen dirección. Sentados ante el mostrador en dos taburetes sin respaldo, McCurry y Joe comían. Joe comía rápidamente porque McCurry comía rápidamente. El hombre sentado junto a él, muy tieso, aunque ocupado en comer, tenía un aire de dignidad ofendida. McCurry había pedido algo sencillo, algo que se guisase pronto y se comiese pronto. Pero Joe sabía que la tacañería no tenía nada que ver con ello. Tal vez la tacañería les había llevado allí, en lugar de a otro sitio, pero Joe sabía que era el deseo de marcharse cuanto antes lo que había dictado la elección de los platos. En cuanto hubo posado su tenedor y su cuchillo, McCurry, que se bajaba ya de su taburete, le dijo: «Vamos». Delante de la vitrina de los cigarros, McCurry pagó a la mujer de cabellos cobrizos. Había en ella también algo inaccesible, una respetabilidad beligerante, de superficie diamantina. Ni siquiera les había mirado, ni cuando entraron, ni cuando McCurry le entregaba el dinero, y sin mirarles tampoco, la mujer devolvió el cambio, correctamente, rápidamente, haciendo resbalar las monedas sobre el mostrador de cristal, casi sin dar tiempo a que McCurry presentase su billete. Exhibía, en cierto modo, detrás del falso reflejo de su cabellera bien cuidada, un rostro prudente, semejante al de una leona esculpida que guarda su pórtico, haciendo de su respetabilidad un escudo, tras el cual los hombres allí reunidos, ociosos y equívocos, podían variar a su gusto el ángulo de sus sombreros y de sus cigarrillos, cuyas volutas les rayaban el rostro. McCurry contó su moneda y ambos salieron a la calle. El hombre miró de nuevo a Joe y dijo: «Quiero que recuerdes este lugar. En este mundo hay muchos sitios a los que un hombre puede ir, pero donde un muchacho, un joven como tú, no puede entrar. Este es uno de ellos. Quizás habría sido mejor que no hubieses entrado nunca en él, pero conviene que veas cosas como esta para que aprendas a reconocer lo que debes rehuir, evitar. Quizás ha sido mejor así, que vinieses conmigo para que yo te lo explicase y te pusiese en guardia. Además, se come barato». «¿Qué hay de malo en este sitio?», dijo Joe. «Eso no te importa. Eso le importa a la ciudad. Pero fíjate bien en lo que te digo. Te prohíbo venir aquí, a no ser que vengas conmigo, cosa que no volverá a ocurrir. La próxima vez, salgamos temprano o no, traeremos nuestro almuerzo».
He aquí lo que vio Joe aquel día mientras comía rápidamente junto al hombre inflexible y tranquilamente ofendido, aislados ambos en el centro del mostrador. En un extremo se encontraba la mujer del cabello cobrizo, en el otro el grupo de hombres y también la camarera con su rostro grave e inclinado y sus gruesas manos, sus manos demasiado gruesas que colocaban los platos y las tazas, y su cabeza erguida que detrás del mostrador no sobresalía más que la de un niño alto. Después McGurn y él salieron, y yo pensaba que no volvería nunca allí. No porque McGurn se lo hubiera prohibido, sino porque creía que su vida no le proporcionaría ocasiones de hacerlo. Era algo así como si se dijese a sí mismo: estas personas no son como yo. Puedo verlos, pero no sé lo que hacen ni por qué lo hacen. Puedo oírles, pero no sé lo que dicen, ni por qué lo dicen, ni a quién se lo dicen. Sé que no vienen solamente a comer, que hay otra cosa, pero no sé qué es esa otra cosa, y no lo sabré nunca. Y aquello desapareció de la superficie de sus pensamientos. De vez en cuando, durante los 6 meses siguientes, volvió a ir a la ciudad, pero no vio el restaurante ni pasó por delante de él. Habría podido hacerlo, pero no se le ocurrió. Tal vez no lo necesitaba. Tal vez, más a menudo de lo que creía, su pensamiento podía transformarse de pronto en un cuadro, vago al principio o más preciso después. El largo mostrador desnudo, un poco equívoco, en uno de cuyos extremos aparecía inmóvil y fría la mujer del cabello cobrizo, que parecía vigilarlo, mientras que en el otro extremo estaban los hombres con la cabeza gacha, fumando sin cesar, encendiendo y arrojando sus eternos cigarrillos. Y la camarera, la mujer no más alta que un chiquillo, yendo y viniendo del comedor a la cocina con los brazos cargados de platos, obligada, cada vez que pasaba, a rozar a todos los hombres que se inclinaban con el sombrero sobre la oreja y le hablaban a través del humo de sus cigarrillos. Le murmuraban cosas con un aire casi alegre, exultante, y ella con el rostro ausente, grave, inclinado, como si no hubiera oído nada. Ni siquiera sé lo que le dicen, pensaba yo, pensando. Ni siquiera sé que le dicen cosas que los hombres no dicen a un niño que pasa, creyendo, no sé todavía qué, en el momento del sueño, el párpado que desciende, encierra en el mismo ojo el rostro grave y pensativo de aquella mujer. Trágica, triste y joven, llena de espera, coloreada por toda la magia vaga e informe del primer deseo, que ya hay algo para alimentar el amor, que dormido sea ahora porque, reprimiéndome, golpeé a aquella muchacha negra hace 3 años, y que ella también debe de saberlo, y estar orgullosa también en su altiva espera. Así pues, no esperaba volver a verla nunca, porque el amor en los jóvenes no necesita más esperanza que deseo para alimentarse. Probablemente se sintió tan sorprendido de su acción, de lo que ésta significaba y revelaba, como el propio McCare se hubiese sentido. Esta vez era un sábado de primavera. Acababa de cumplir 18 años. McCare había ido de nuevo a ver a su abogado, pero esta vez iba bien provisto. «Tengo para 1 hora», dijo. «Puedes dar una vuelta y ver la ciudad». Miró a Joe de nuevo duramente, con reflexión, un poco nervioso, como un hombre justo que se ve obligado a aceptar un compromiso entre la justicia y la sentencia. «Toma», dijo. Abrió su monedero y sacó una moneda de 10 centavos. «Procura no regalársela al primero que tengas ganas de ella». «Es extraño», dijo, incómodo, con los ojos fijos en Joe.
Se diría que el hombre solo puede aprender el valor del dinero aprendiendo antes a gastarlo. Tienes que estar aquí dentro de 1 hora. Joe tomó la moneda y se fue directo al restaurante. Ni siquiera guardó el dinero en el bolsillo, lo hizo sin premeditación ni designio, casi sin voluntad, como si fuesen sus pies los que le guiasen, y no su cabeza. Tenía la moneda bien apretada, pequeña y cálida en la mano, como hacen los niños. Torpemente, tropezando un poco, empujó la puerta enrejada. La mujer rubia, detrás de la vitrina de cigarros, era como si no se hubiese movido desde hacía 6 meses, ni cambiado un pelo de su cabellera de duros reflejos cobrizos, y ni siquiera mudado de vestido. Esta mujer le miraba. En el otro extremo del mostrador, los hombres con el sombrero sobre la oreja, con sus cigarrillos y su olor a barbería, le miraban. El propietario estaba con ellos. Joe vio al propietario por primera vez. Como los demás hombres, el propietario llevaba un sombrero y fumaba. No era alto, no era mucho más alto que Joe. Tenía un cigarrillo encendido en el rincón de la boca como para no estorbar el paso de las palabras. Joe debió de adquirir uno de sus tics de aquel rostro, equívoco e inmóvil detrás de las volutas del cigarrillo que la mano no tocaba nunca antes de que estuviese acabado y escupido y aplastado con el tacón. Esto no ocurrió hasta más adelante, cuando la vida empezó a transcurrir más aprisa y la aceptación vino a reemplazar al conocimiento y a la memoria. Ahora se limitaba a mirar al hombre que se inclinaba detrás del mostrador, que llevaba puesto absurdamente un delantal sucio, lo mismo que un ladrón podría llevar circunstancialmente una barba postiza. La aceptación iba a venir más tarde, al mismo tiempo que la suma de todo lo que por el momento parecía un insulto a la credulidad. La idea de que aquellas dos personas podían ser marido y mujer, aquella casa un restaurante con camareras sucesivamente importadas, que apenas sabían manejar las bandejas de comida barata y que justificaban el negocio, y él mismo, durante aquel asueto breve y violento, un joven semental, incrédulo, asombrado y hechizado, en una pradera secreta llena de yeguas profesionales y fatigadas. Él mismo, víctima a su vez de unos hombres sin número y sin nombre. Pero esto no sucedió todavía. Fue al mostrador apretando su moneda en la mano. Le pareció que todos los hombres habían dejado de hablar para mirarle, porque ahora no podía oír nada, salvo un desagradable crepitar de fritura detrás de la puerta de la cocina. Pensando, ella está allí, detrás, por eso no la veo. Se encaramó en un taburete. Él creía que todo el mundo le miraba. Creía que detrás de sus cigarros la mujer rubia le miraba, y también el propietario, ante cuyo rostro el humo del cigarrillo le parecía que se había quedado inmóvil en su perezosa combustión. El propietario dijo entonces una palabra, una sola palabra. Joe vio que ni se había movido ni tocado su cigarrillo. ¡Bobby!, dijo. Un nombre de hombre. Aquello ni siquiera fue un pensamiento. Fue demasiado rápido, demasiado completo. Ella se ha ido. Han puesto a un hombre en su lugar. He despilfarrado mis 10 centavos como él me dijo. Creía que ya no podía marcharse, que la mujer rubia le detendría si trataba de salir. Se figuraba que los hombres del mostrador sabían todo esto y se burlaban de él. Así que se quedó quieto en su taburete, con los ojos bajos y la moneda apretada en su mano. No vio a la camarera hasta que las 2 manos demasiado grandes aparecieron sobre el mostrador, frente a él y bajo sus ojos. Podía ver los dibujos de su vestido y el pelo del delantal y las 2 manos de gruesos nudillos posadas sobre el borde del mostrador, tan completamente inmóviles
como las cosas que traían de la cocina. Un café y una tarta, dijo. La voz de la mujer sonó cansada, casi vacía. ¿Limón, coco o chocolate? A jugar por la altura de donde salía la voz parecía imposible que aquellas manos fuesen de ella. Sí, dijo Joe. Las manos no se movieron, la voz no se movió tampoco. ¿Limón, coco, chocolate? ¿Qué prefiere? Los demás debían de encontrarles bastante raros, cara a cara, uno a cada lado del mostrador negruzco, manchado, grasiento, brillante del roce. Parecía que estaban rezando. El muchacho, con su rostro campesino, sus ropas limpias y austeras, y una torpeza que le revestía de algo irreal, de inocencia, y la mujer que aguardaba frente a él, sombría, inmóvil, y que por su pequeñez parecía participar de algo que él mismo tenía, algo que estaba más allá de la carne. La mujer tenía el rostro huesudo, enjuto. Sobre los pómulos la piel estaba tensa, con cercos negros alrededor de los ojos. Bajo los párpados caídos los ojos no parecían tener profundidad, como si ni siquiera pudiesen reflejar una imagen. La mandíbula inferior parecía demasiado estrecha para contener 2 hileras de dientes. Coco, dijo Joe. Solo había hablado su boca, e inmediatamente habría deseado desdecirse. No tenía más de 10 centavos. Había mantenido tan apretada la moneda que ni siquiera llegó a darse cuenta de que era de 10 centavos. Su mano sudaba sobre ella y alrededor de ella, y él se imaginaba que los hombres le observaban, se reían de nuevo. No podía oírles y no les miraba, pero se lo figuraba. Las manos habían desaparecido, pero volvieron a mostrarse enseguida para poner ante él un plato y una taza. Joe entonces la miró de frente. ¿Cuánto es la tarta?, dijo. La tarta son 10 centavos. La muchacha estaba justamente frente a él, al otro lado del mostrador, con sus gruesas manos posadas de nuevo sobre la madera oscura, con aquel aire fatigado, expectante. No la había mirado todavía. Joe dijo con voz desfallecida, desesperada: creo que no voy a tomar café. La muchacha permaneció un momento sin moverse. Después, una de sus gruesas manos se desplazó y cogió la taza de café. Mano y taza desaparecieron. Joe se quedó inmóvil, sentado, también con los ojos bajos, esperando. Y lo que esperaba llegó. No del propietario, sino de la mujer que estaba detrás de la vitrina de los cigarros. ¿Qué ocurre?, dijo. ¿No quiere café?, dijo la camarera. Su voz progresaba mientras hablaba, como si no se hubiese detenido a considerar la cosa. Era una voz átona, tranquila. La voz de la otra mujer también era sosegada. ¿No había pedido un café? No, dijo la camarera con aquella voz igual, siempre en movimiento, que se alejaba. Le entendí mal. Cuando Joe salió, cuando su mente torturada de vergüenza, de pesar, de un deseo frenético de esconderse, pasó fugazmente por delante del rostro frío de la mujer de los cigarros. Tuvo la impresión de que nunca querría, nunca podría volver a verla. Pensaba que ya nunca podría soportar su vista, ni siquiera mirar en la calle, aunque fuese de lejos, su aspecto lamentable. No pensaba todavía. Es terrible ser joven. Es terrible, terrible. Todos los sábados inventaba razones para no tener que ir a la ciudad. Y McCurd le observaba, aunque sin sospechar nada todavía. Joe pasaba sus días trabajando duramente, demasiado duramente. McCurd contemplaba su trabajo con desconfianza, pero en su trabajo no había nada que el hombre pudiese comprender o deducir.
El trabajo le estaba permitido. Y así las noches pasaban porque estaba demasiado fatigado para quedarse despierto. Con el tiempo hasta la desesperanza, el pesar y la vergüenza se atenuaron. Joe no cesaba de recordar, de reconstruir el escenario, pero ahora estaba gastado como un disco de gramófono y solo era reconocible por el desgaste que debilitaba las voces. Al cabo de cierto tiempo, hasta el mismo Macaire aceptó la cosa. Dijo: «Te estoy observando desde hace tiempo. Y ahora o debo dudar de mis propios ojos o creer que por fin comienzas a aceptar lo que el Señor ha tenido a bien concederte. Pero no quiero que mis felicitaciones te produzcan ideas de orgullo. Todavía tendrás tiempo y ocasión. E inclinación también, sin ninguna duda, de hacer que me arrepienta de haber hablado así, de volver a caer en la holgazanería y en la ociosidad. Sin embargo, la recompensa ha sido creada para el hombre, lo mismo que el castigo. ¿Ves aquella becerra? Desde hoy es tuya. Procura que no tenga que lamentar el habértela dado». Joe le dio las gracias, entonces pudo mirar a la becerra y decir en alta voz: «Es mía». Después la miró de nuevo. Lo que pasó por su mente fue demasiado rápido, demasiado completo para ser un pensamiento. No es un regalo, no es ni siquiera una promesa, es una amenaza. Y pensando: yo no la he pedido, me la ha dado él. Yo no la he pedido, creyendo bien sabe Dios que me la he ganado con mi trabajo. Fue un mes después, un sábado por la mañana. «Yo creía que ya no te gustaba la ciudad», dijo Macaire. «Supongo que ir una vez más no me hará daño», dijo Joe. Tenía $0.50 en el bolsillo. La señora Macaire se lo había dado. Él había pedido 5 centavos. La mujer insistió para que tomase 50. Joe cogió la moneda y la dejó en la mano, fríamente, con desprecio. Se habría escapado hasta por violencia si hubiese sido preciso, pero no tuvo necesidad de hacerlo. La señora Macaire se lo facilitó. Corrió directamente al restaurante. Entró sin tropezar esta vez. La camarera no estaba allí. Tal vez él notó que no estaba. Se detuvo en el mostrador de los cigarros, tras el cual reinaba la mujer, y puso su $0.50 sobre el cristal. «Debo 5 centavos de una taza de café. Pedí una tarta y una taza de café antes de saber que la tarta costaba 10 centavos. Le debo 5 centavos». No miró hacia el fondo. Los hombres estaban allí con el sombrero sobre la oreja y el cigarrillo en los labios. El dueño también estaba allí. Mientras esperaba, Joe le oyó decir, hablando por detrás del cigarrillo y siempre cubierto por su mandil sucio: «¿Qué pasa? ¿Qué es lo que quiere?». «Dice que le debe 5 centavos a Bobby», dijo la mujer. «Quiere dar 5 centavos a Bobby». Su voz era sosegada. La voz del dueño era sosegada. «Por todos los diablos», dijo. Joe tuvo la impresión de que toda la sala estaba llena de orejas que escuchaban. Oía sin escuchar, veía sin mirar. Entonces echó a andar hacia la puerta. El $0.50 estaba sobre el cristal de la caja. Hasta desde el fondo de la sala el patrón podía verlo, porque dijo: «¿Para pagar qué?». «Dice que debe una taza de café», dijo la mujer. Joe estaba casi en la puerta. «¡Hey, Jack!», dijo el hombre. Joe no se detuvo. «Dale su dinero», dijo el hombre con voz neutra, sin moverse. El humo del cigarrillo, que no era agitado por ningún movimiento, serpenteaba apaciblemente delante de su cara. «Devuélveselo», dijo el hombre. «No sé lo que está urdiendo su cabeza, pero aquí no quiero trucos. Devuélveselo. Lo mejor que puedes hacer es volver a la granja. Irán».
A lo mejor puedes pagar a una chica con esos 5 centavos. Joe se encontró en la calle sudando su $0,5, la moneda sudando en su mano, más grande al tacto que una rueda de carreta. Caminaba en medio de las risas de los hombres que la habían acompañado hasta la puerta y que le barrían, la arrastraban por la calle. Después enseguida la adelantaron, se extinguieron y le dejaron caer al suelo, al adoquinado. La camarera y él estaban frente a frente. La muchacha caminaba deprisa con la vista baja, vestida con un vestido y un sombrero negro, y en un principio no le vio. Cuando se detuvo, él ni siquiera la miró. Ya la había mirado con una ojeada de conjunto, lo mismo que cuando le había puesto la tarta y la taza de café en el mostrador. La muchacha dijo: «Ah, ¿y habrá vuelto usted para darme el dinero? Y delante de todos. Y se habrán burlado de usted. Es increíble. Pensé que se lo harían pagar a usted. Pensé que... Es increíble. Es el colmo, palabra». Estaban cara a cara, pero no se miraban. Debían de parecer dos monjes que se encuentran en un sendero del jardín durante la hora de meditación. Así que yo pensé: «¿Dónde vive usted?», dijo ella. «¿En el campo? Es increíble. ¿Cómo se llama?» No me apellido McCare, sino Christmas. Todos los sábados por la tarde durante su adolescencia y después de ella, iba a cazar o a pescar con otros 4 o 5 muchachos. A las chicas solo las veía el domingo en la iglesia. En su mente las chicas estaban asociadas con Dios y con la iglesia. Por eso no podía prestarles atención, porque eso hubiera sido, incluso para él, una retractación de sus odios religiosos. Pero con los demás muchachos hablaba de mujeres. Entre ellos los había que estaban enterados, por ejemplo, el que tramó aquel día el asunto de la negra. Todas tienen ganas, les decía a los otros, pero a veces no pueden. Los otros no sabían eso, no sabían que todas las mujeres tenían ganas. Y todavía sabían menos que a veces no pueden. Ellos tenían ideas distintas, pero admitir que no sabían el segundo punto era como admitir que no habían descubierto el primero. Así es que escuchaban lo que les explicaba su compañero. «Es algo que les pasa una vez al mes». Les describió la idea que tenía del fenómeno físico. Tal vez estaba enterado. Al menos era bastante claro, bastante persuasivo. Si hubiera tratado de describir aquello como un estado mental, como una cosa en la que solo él creía, no le habrían escuchado. Pero les pintaba un cuadro físico, realista, que se podía percibir con el olfato e incluso con la vista. Esto les impresionaba, aquella impotencia temporal y abyecta de lo que a la vez excitaba y frustraba el deseo, la forma delicada y superior en que residía la voluntad, condenada a ser, a intervalos fijos e inevitables, víctima de una inmundicia periódica. Eso era lo que el muchacho les explicaba mientras los otros 5 le escuchaban en silencio, mirándose los unos a los otros, inquisidores y secretos. El sábado siguiente Joe no fue a cazar con ellos. McCare creyó que ya se había ido porque la escopeta no estaba en casa. Pero Joe estaba escondido en el establo. Se quedó allí todo el día. El sábado siguiente sí salió, pero solo muy temprano, antes de que sus compañeros vinieran a buscarle. Y no cazó. A la caída de la tarde, a unas 3 millas de la casa, mató a una oveja. Encontró el rebaño en un valle escondido, se puso al acecho y disparó contra uno de los animales. Después, temblando, con la boca seca, mirando constantemente hacia atrás, se arrodilló y mojó las manos en la sangre. Después se recobró, se rehizo. No olvidó lo que el muchacho le había dicho. Aceptó el hecho simplemente. Se dio cuenta de que podía vivir con aquel hecho junto a él. Como si se hubiera dicho:
ilógica y desesperadamente tranquilo. Muy bien, era así, pero no para mí, no en mi vida ni en mi amor. Transcurrieron 3 o 4 años y él lo olvidó, en el sentido en que un hecho es olvidado en cuanto sucumbe a la insistencia que pone a la mente en el trance de considerarlo como ni verdadero ni falso. Volvió a ver a la camarera la noche del lunes que siguió al sábado en que había querido pagar su taza de café. Entonces no tenía todavía la cuerda. Salió por la ventana y saltó desde una altura de 3 metros. Hizo a pie las 5 millas que le separaban de la ciudad. No pensó en absoluto en la forma de volver a su habitación. Llegó a la ciudad y se dirigió a la esquina en que ella le había citado. Era una esquina tranquila y él había llegado demasiado pronto, pensando, tengo que acordarme, dejar que me enseñe lo que debo hacer y cómo hacerlo y cuándo hacerlo. Y no dejarle que vea que no lo sé, que cuento con ella para que me lo enseñe. Hacía ya más de 1 hora que esperaba cuando ella apareció. Joe se había anticipado 1 hora. Ella llegó y se plantó ante él. Salió de la oscuridad, pequeña, con la vista baja, con su aire firme y expectante. Ya estoy aquí, dijo ella. He venido lo más pronto que he podido. Tuve que esperar a aquellos que se acostasen. Tenía miedo de llegar tarde. ¿Hace mucho que esperas? ¿Cuánto tiempo? No lo sé. He corrido durante casi todo el camino. Tenía miedo de llegar tarde. ¿Has corrido? ¿3 millas? 5, no 3. Es increíble. Después callaron, se quedaron quietos, 2 sombras enfrentadas. Más de 1 año después, recordando aquella noche, Joe se dijo, comprendiendo de pronto, es como si esperase que la pegara. Muy bien, dijo ella. Joe temblaba un poco, podía sentirla, sentir su espera, inmóvil, resignada, un poco cansada, pensando, ella espera que comience y yo no sé cómo comenzar. Entonces, hasta a él mismo le pareció estúpida su voz. Me parece que es tarde. ¿Tarde? Pensaba que a lo mejor te esperaban, que esperaban a que tú... Esperarme. Su voz murió, cesó. Luego dijo sin moverse, estaban los dos quietos como 2 sombras. Vivo con Mame y con Max, ya sabes, en el restaurante. Allí donde fuiste aquel día a pagar los 5 centavos. Se echó a reír sin alegría, sin nada. Cuando pienso en aquello, cuando pienso cómo llegaste allí con tus 5 centavos. Después la muchacha dejó de reír. No fue una ausencia de alegría tampoco, su voz le llegó queda, servil, humilde. Esta noche me he equivocado. He olvidado una cosa. La muchacha esperaba quizás que él le preguntase lo que era, pero Joe no lo hizo. Siguió allí, inmóvil, cerca de la voz sosegada, baja, que moría en algún sitio alrededor de sus oídos. Había olvidado la oveja muerta. Hacía demasiado tiempo que vivía con el hecho que el muchacho mejor informado le revelara. Hacía demasiado tiempo que la muerte de la oveja le había dado la inmunidad contra el hecho para que el hecho pudiese estar vivo todavía. Así que no comprendió en un principio lo que ella trataba de decirle. Siguieron de pie en la esquina de la calle. Estaban en el límite de la ciudad, allí donde la calle, convirtiéndose en carretera, se perdía más allá de los praderías cuidados y medidos, entre tierras sin cultivar y casitas esparcidas, las pequeñas casas baratas que componen el suburbio de esa clase de ciudades. Y la muchacha dijo, escucha, esta noche estoy indispuesta. Joe no comprendió, no dijo nada. Quizás no tenía necesidad de comprender. Quizás esperaba ya alguna aciaga desventura, pensando, era demasiado bonito para ser verdad, pensando demasiado rápido para que llegase a ser un pensamiento.
Dentro de un instante va a desaparecer y no estará aquí. Y yo estaré de vuelta en mi casa, en mi cama, como si nunca hubiese salido. La muchacha continuó. Cuando te dije que el lunes por la noche, no pensé en la fecha del mes. Creo que me cogiste de sorpresa. Así en la calle, el sábado, me olvidé del día que era. Hasta después, cuando ya te habías ido. Él dijo con la misma voz tranquila. ¿Cómo indispuesta? ¿No tienes en casa algún remedio que puedas tomar? ¿Si no tengo en casa? Su voz se extinguió. Luego dijo, es increíble. Y bruscamente, ya es tarde y tienes que andar tus 4 millas. Ya las he andado. Estoy aquí. Joe hablaba en voz baja. Desilusionada. Sí, creo que es tarde. Después algo se transformó. La muchacha sin mirarle presintió algo antes de que la voz dura lo expresara. ¿Qué clase de indisposición tienes? Ella tardó en responder. Después, suavemente y con los ojos bajos, dijo, ¿no has tenido nunca una amiguita? Sospecho que no. Joe no respondió. ¿Verdad que no? Joe no respondió. Ella hizo un movimiento. Le tocó por primera vez, le cogió por un brazo levemente con las 2 manos. Joe, mirando hacia abajo, podía ver la sombra oscura de la cabeza, inclinada como si la tuviese de nacimiento o ligeramente desviada del cuello. La muchacha se lo explicó con varias pausas, torpemente, tal vez con las únicas palabras que conocía. Pero Joe había oído aquello antes, y ya había huido al pasado, por encima de la oveja muerta, precio pagado por la inmunidad, hasta aquella tarde en que, sentado a la orilla del río, se había sentido más indignado que sorprendido y herido. Con una sacudida liberó el brazo que ella hacía. La muchacha no creyó en absoluto que él hubiera tratado de pegarle. En realidad, creyó otra cosa muy diferente, pero el resultado fue el mismo. Cuando Joe, su forma, su sombra, desapareció por la carretera, creyó que iba corriendo. El ruido de sus pasos le continuó llegando algún tiempo después de que cesara de verle, pero tardó un rato en moverse. Se quedó donde él la había dejado, inmóvil, con la cabeza gacha, como esperando el golpe que ya había recibido. Joe no corría, pero caminaba deprisa y en una dirección que la alejaba aún más de su hogar, de la casa que había dejado a 5 millas de allí, saltando por la ventana y sin pensar de qué manera podría volver a entrar en ella. Andaba muy rápido por la carretera cuando de pronto, apartándose de ella, saltó por encima de una cerca a una tierra labrada. Algo crecía en los surcos. Más lejos había un bosque, árboles. Joe llegó al bosque y se adentró en él, entre los troncos rugosos, bajo la sombra acogedora de las ramas. Sombra de olores densos y violentamente sensuales. En aquella oscuridad, en aquella violencia, le pareció ver como una caverna, una hilera de urnas de formas suaves que iban disminuyendo al alejarse, blancas de claridad lunar. No había ninguna intacta, estaban todas rajadas, y de cada raja manaba algo líquido, color de muerte, algo repugnante. Tocó un árbol, se apoyó en él con los 2 brazos doblados y contemplando la hilera de urnas iluminadas por la luna, comenzó a vomitar. El lunes siguiente ya tenía la cuerda. Esperó en la misma esquina. Había llegado también demasiado pronto y la vio. La muchacha se acercó a él. «Creía que no ibas a venir», dijo ella. «¿De veras?» La tomó del brazo, se la llevó hacia la carretera. «¿Dónde vamos?», dijo ella. Joe no respondió. Tiraba de la mujer. Ella tenía que correr para seguirle. Trotaba torpemente, animal trabado por lo que la diferenciaba de los animales, sus tacones, sus ropas, su baja estatura.
Joe la hizo salir de la carretera, acercarse a la cerca que él había franqueado 8 días antes. «¡Espera!», dijo ella, con la voz entrecortada. «¡La cerca! No puedo más». Al encorvarse para pasar entre los alambres de espino que Joe había saltado, su vestido se enganchó. Joe se inclinó y de un tirón la libertó con un ruido de desgarramiento. «Te compraré otro», dijo él. La muchacha no dijo nada. Se dejó medio llevar, medio arrastrar por entre los tiernos brotes y los surcos, hasta llegar al bosque, hasta los árboles. Escondió la cuerda cuidadosamente arrollada en la buhardilla, detrás de la misma tabla suelta donde la señora McCare ocultaba las monedas de 5 y 10 centavos que iba atesorando. Pero la cuerda estaba tan profundamente hundida en el agujero que la señora McCare no podía alcanzarla. Era a ella a quien le debía esta idea. A veces, mientras la anciana pareja roncaba abajo, mientras él iba soltando la silenciosa cuerda, Joe pensaba en esa paradoja. A veces sentía ganas de decírselo a ella, de mostrarle el lugar donde escondía el instrumento de su pecado, puesto que era ella la que le había dado la idea, la que le había enseñado cómo y dónde esconderlo. Pero Joe sabía que aquello solo serviría para darle ganas de ayudarle a ocultar la cuerda y que ella desearía verle pecar para poder ayudarle a esconderla y que además se entregaría a tal exuberancia de murmullos y de elocuentes signos que McCare, a su pesar, no tendría más remedio que olfatear algo raro. Y Joe comenzó a robar, a tomar dinero del escondrijo. Es muy posible que ella no le hubiese sugerido la idea, que nunca hubiese mencionado el dinero delante de él. Es posible incluso que él ni siquiera se diese cuenta de que utilizaba dinero para pagar sus placeres. Lo que ocurría es que durante años había visto a la señora McCare esconder dinero en un determinado lugar, y que después, cuando también él tuvo necesidad de ocultar algo, lo puso en el lugar que sabía más seguro. Cada vez que escondía o sacaba la cuerda, veía la caja de hojalata que contenía el dinero. La primera vez cogió 50 centavos. Dudó un momento entre 50 y 25, y cogió los 50 porque era exactamente la cantidad que necesitaba. Le sirvieron para comprar una vieja caja de bombones, moteada de cagadas de mosca, a un hombre que la había ganado en una tienda por 10 centavos en un juego de azar. Se la ofreció a la camarera, nunca le había regalado nada. Se la dio como si él fuese la primera persona que hubiera pensado en regalarle algo. Con un aire un poco extraño, la mujer tomó con sus 2 grandes manos la caja pintarrajeada y descolorida. Estaba sentada sobre su cama en la habitación, en la pequeña casa donde vivía con el hombre y la mujer, a los que ella llamaba Max y Mame. Una noche, hacía de ello cosa de una semana, el hombre entró en la habitación. Ella se estaba desnudando. Sentada sobre la cama levantaba los brazos. El hombre entró en la habitación y se apoyó en la cómoda con el cigarrillo en los labios. «Un rico granjero», dijo. «El John Jacob Astor de la vaquería». La mujer se había tapado, sentada en la cama inmóvil con la cabeza gacha. «Me paga». «¿Con qué? ¿No ha gastado todavía sus 5 centavos?» La miró. «Un montón de billetes por un grano de avena. ¿Para esto te traje yo de Memphis? ¿Querrás también uno de estos días que te dé de comer por nada?» «No lo hago durante el tiempo que trabajo para usted». «Evidentemente, no te lo puedo prohibir, pero me disgusta verlo. Eso es todo. Un mozalbete que no ha visto $1 en su vida. En esta ciudad llena de tipos cargados de pasta que te tratarían como es debido. A lo mejor me gusta. Quizás usted no ha pensado en eso». El hombre miró la coronilla quieta e inclinada de su cabeza,
La mujer seguía sentada en la cama con las manos en el regazo. Él estaba apoyado contra la mesa, con el cigarrillo entre los labios. Dijo: «Mame». Al cabo de un rato repitió: «Mame, ven aquí». Los tabiques eran muy delgados. La gorda rubia no tardó en acercarse, sin prisa, por el pasillo. Los dos pudieron oírla. Al fin entró. «Escúchame», dijo el hombre. «Dice que está encaprichada por ese mocoso. ¡Santo Cristo! Romeo y Julieta». La mujer rubia miró la cabeza morena de la camarera. «¿Y qué?», dijo. «Nada, todo perfecto. Max Comfrey presenta a la señorita Bobby Allen, especialista en jóvenes». «Vete», dijo la mujer. «Sí, solo había venido a traerle el cambio de 5 centavos». Salió. La camarera no se había movido. La mujer rubia se acercó a la cómoda y se apoyó en ella, con los ojos puestos en la cabeza inclinada. «¿Te ha pagado alguna vez?». La camarera no se movió. «Sí, me paga». La gruesa rubia la miró apoyada en la cómoda, igual que Max. «Venir de Memphis para eso. Traerla de Memphis para regalarla después». La camarera no se movió. «Yo no perjudico a Max». La mujer rubia miró la cabeza inclinada, luego dio la vuelta y se dirigió hacia la puerta. «Arréglate como puedas, pero no lo vuelvas a hacer», dijo. «Eso no va a durar mucho. En estas ciudades pequeñas eso no dura mucho tiempo. Lo sé muy bien. Yo también vengo de una ciudad pequeña». Sentada en la cama, sosteniendo entre las manos la miserable caja de bombones ilustrada, continuó allí, sentada, igual que cuando la gruesa rubia le estaba hablando. Pero ahora era Joe quien la miraba apoyado en la cómoda. La camarera se echó a reír. Se rió con la chillona caja entre sus manos de gruesos nudillos. Joe la miraba. La vio levantarse y pasar por delante de él con la cabeza baja. Franqueó la puerta y llamó a Max por su nombre. Joe no había visto nunca a Max, salvo en el restaurante, con su sombrero y su delantal sucio. Cuando Max entró, ni siquiera fumaba. Le tendió la mano. «¿Cómo va eso, Romeo?», dijo. Joe apenas reconoció al hombre que le estrechaba la mano. «Me la ha traído Joe», dijo. La mujer rubia entró a su vez. También era la primera vez que Joe la veía fuera del restaurante. La vio entrar sin dejar de mirarla, sin dejar de mirar cómo la camarera abría la caja. La ofreció. «Me la ha traído Joe», dijo. La mujer rubia echó una ojeada a la caja, ni siquiera movió la mano. «Gracias», dijo. El hombre, a su vez, miró la caja sin adelantar la mano. «Vaya, vaya, vaya», dijo. «A veces Navidad dura mucho tiempo, ¿verdad, Romeo?». Joe se había apartado un poco de la cómoda. Era la primera vez que se encontraba en aquella casa. Miraba al hombre con el rostro lleno de una expresión plana y desorientada, pero sin alarma. Observaba la cara simiesca e indescifrable del hombre, pero no dijo nada. Fue la camarera quien dijo: «Si no les gustan, no tienen por qué comerlos». Joe miraba a Max mientras oía la voz de la camarera, la voz de los ojos bajos. «Esto no les perjudica, ni a ustedes ni a nadie. No lo hago en las horas que trabajo para ustedes». Joe no la miraba, como tampoco miraba a la mujer rubia. Miraba a Max con una expresión de asombro, perpleja, sin temor. La mujer rubia comenzó a hablar. Era como si hablasen de él en su presencia, en una lengua que supiesen que él no comprendía. «Vámonos», dijo la mujer rubia. «Vámonos ya». Salieron. La mujer rubia no le había dirigido ni una mirada y el hombre, sin mirarle, nunca había dejado de hacerlo. Joe estaba de pie junto a la cómoda. La camarera estaba en medio de la habitación con su cabeza agachada y su caja de bombones en la mano. La habitación olía a cerrado.
a vagos indicios de perfume. Joe no la había visto nunca, no había creído nunca que la vería. Las persianas estaban bajadas. La única bombilla ardía colgada de un cordón y teniendo por pantalla una hoja de revista sujeta a su alrededor con alfileres y ya tostada por el calor. Está bien, dijo Joe. La camarera no respondió, no se movió. Joe pensó en la oscuridad de fuera, en la noche, donde ya habían estado juntos y solos. Vamos. ¿Vamos? Dijo ella. Joe la miró entonces. ¿Vamos? ¿A dónde? Dijo ella. ¿Para qué? Joe seguía sin comprenderla. La miró cuando ella se aproximó a la cómoda y depositó allí la caja de bombones, y la continuó mirando mientras ella comenzaba a quitarse la ropa, a arrancársela, a tirarla por el suelo. Joe dijo, ¿aquí? ¿Aquí, en esta habitación? Aunque la consideraba su amante desde hacía un mes, era la primera vez que veía a una mujer desnuda. Pero ni siquiera en aquel momento se dio cuenta de que ignoraba lo que tendría que haber esperado ver. Aquella noche hablaron, estaban acostados en la oscuridad y hablaron. O más bien, habló él. No dejaba de pensar, Dios mío, entonces es así. Estaba acostado, desnudo también, al lado de ella. La tocaba con sus manos, hablaba de ella, no de la ciudad de donde había venido, ni siquiera de lo que la muchacha había hecho, sino de su cuerpo, como si nadie hubiese hecho aquello antes que él, ni con ella ni con otras. Parecía que al hablar se documentaba sobre el cuerpo de las mujeres con la curiosidad de un niño. Y ella le habló de su indisposición de la primera noche. Y esta vez Joe no se escandalizó. Como con la desnudez y la forma física, le parecía que aquello era algo que no había sucedido nunca, que aún no había existido. Y le contó a su vez lo que tenía que contar. Le contó el asunto de la negra, en el cobertizo del aserradero 3 años antes. Se lo contó tranquilamente, sosegadamente, tendido junto a ella, tocándola. Quizás no habría podido decir si ella le escuchaba o no. Después dijo, ¿has notado mi piel? ¿Mi pelo? Lo dijo esperando una respuesta, acariciándole el cuerpo lentamente con su mano. La muchacha murmuró también. Sí, he pensado que podías ser extranjero, que no eras de la región. No, es otra cosa. Es algo más que extranjero. No podrás adivinarlo. ¿Qué? ¿Qué otra cosa? Adivina. Sus voces eran plácidas, todo era sosegado, apacible, la noche normal, ya exenta de deseo, de avidez. No sé, ¿qué es lo que eres? La mano iba lenta y suave a lo largo del costado invisible. Joe tardó en responder, no porque tratase de intrigarla. Parecía como si ya no recordara lo que iba a decir. La muchacha repitió la pregunta, entonces él le dijo, «Tengo sangre negra». Ella siguió tendida perfectamente inmóvil, pero con una inmovilidad diferente. Pero Joe no pareció darse cuenta. Estaba acostado, quieto también y acariciándola con su mano, suavemente, el costado. ¿Tienes qué? Dijo ella. Creo que tengo sangre negra. Joe tenía los ojos cerrados, su mano iba y venía suavemente. No lo sé, pero creo que la tengo. Ella no se movió. Enseguida dijo, «Mientes». «Como tú quieras», dijo él sin moverse, sin detener su mano. «No lo creo», dijo ella en las tinieblas. «Como tú quieras», dijo él sin detener su mano. El sábado siguiente Joe tomó otro $50 en el escondrijo de la señora McCurd y se lo dio a la camarera. 1 o 2 días después tuvo razones para creer que la señora McCurd había advertido la desaparición de las monedas y que sospechaba que era él quien las había cogido. Porque ella esperó el momento en que sabía que McCurd no vendría a interrumpirles y entonces le dijo, «Joe». Joe se detuvo y la miró sabiendo que ella no le miraría. Y la mujer, sin mirarle, con voz blanca, átona, dijo,
Ya sé que un muchacho que se va haciendo mayor necesita dinero. Más dinero que el que te da Pa, Macaire. Joe la miró hasta que su voz se detuvo, se apagó. Al parecer esperó hasta que se apagase. Entonces dijo, ¿dinero? ¿Qué quieres que haga con él? El sábado siguiente ganó $2 cortando leña para el vecino. Y mintió cuando Macaire le preguntó a dónde iba y en dónde había estado y lo que había hecho. Le dio el dinero a la camarera. Macaire descubrió que había trabajado. Quizás creyó que Joe había escondido el dinero. Quizás se lo había dicho a la señora Macaire. Joe se veía con la camarera en su habitación 1 o 2 veces por semana. En principio ignoraba que otros hombres lo habían hecho ya. Tal vez creía que habían concedido una dispensa especial en su favor, para su interés. Es indudable que hasta el fin creyó que tenía que dominar a Max y a Maine, no por el hecho en sí mismo, sino a causa de su presencia en casa de ellos. Pero no los volvió a ver en la casa, aunque sabía que estaban allí, aunque no habría sabido decir si ellos sabían que él estaba allí o que había vuelto, después de la noche de los bombones. Generalmente se encontraban en la calle. Iban a algún sitio o bien se dirigían a casa de la muchacha vagando por las calles. Quizás Joe creyó hasta el fin que era él quien había sugerido esto. Luego, una noche, ella no acudió al lugar donde la había citado. Joe esperó a que el reloj del Palacio de Justicia diese las 12 y se dirigió después hacia la casa donde la muchacha vivía. Nunca lo había hecho. Sin embargo, no habría sabido decir, ni siquiera aquella noche, si era ella la que le había prohibido ir solo a su casa. Pero aquella noche sí fue, esperando encontrar la casa oscura y dormida. Y la casa estaba oscura, pero ella no dormía. Joe lo sabía. Sabía que detrás de las persianas negras de su habitación había personas que no dormían y que ella no estaba sola. No habría podido decir cómo lo sabía. Tampoco quería admitir que lo sabía. Será Max, pensó. Pero sabía muy bien que no era así. Sabía que había un hombre en la habitación, un hombre que estaba con ella. Estuvo 15 días sin volver a verla, aunque sabía que ella la esperaba. Después, una noche estaba en su esquina habitual cuando la muchacha llegó. La pegó sin previo aviso. Sintió el contacto de su carne. Joe supo entonces que todavía no la había creído. ¡Oh!, exclamó ella. Joe la golpeó de nuevo. «Aquí no», murmuró ella. «Aquí no». Entonces se dio cuenta de que ella lloraba. Joe no recordaba haber llorado nunca, pero entonces también lloró mientras la insultaba, mientras la golpeaba. La muchacha logró sujetarle. Hasta la causa de que le pegase acababa de desaparecer. «¡Basta! ¡Basta!», dijo ella. «¡Basta! ¡Basta!». Aquella noche no abandonaron la esquina, no vagabundearon, no se apartaron de la carretera. Se sentaron en un ribazo cubierto de hierba y hablaron. Esta vez fue ella la que habló más, la que contó cosas. Él no tenía mucho que decir. Ahora veía lo que comprendió que había sabido siempre. Los hombres ociosos del restaurante, con su cigarrillo temblequeando en los labios cuando le hablaban al pasar junto a ella, y ella yendo y viniendo con la cabeza baja, con su constante servilismo. Al oír su voz le parecía estar sintiendo el olor de todos los hombres anónimos de la tierra. La muchacha bajaba un poco la cabeza al hablar, con sus 2 grandes manos en el regazo. Joe no podía ver. No había nada que ver. «Creí que lo sabías», dijo ella. «No», dijo él. «Creo que no lo sabía». «Yo creía que sí». «No, creo que no lo sabía». 15 días después Joe comenzó a fumar, haciendo muecas por detrás del humo.
también empezó a beber. Bebía por la noche con Max y Mamie, y a veces con 3 o 4 hombres, y generalmente con 1 o 2 mujeres. Algunas veces venían de la ciudad, pero lo normal es que fuesen forasteras de Memphis. Se quedaban allí 1 semana o 1 mes como camareras, detrás del mostrador del restaurante donde los hombres desocupados estaban reunidos todo el día. Joe no siempre sabía sus nombres, pero podía, igual que ellos, inclinar su sombrero sobre la oreja. Por la noche, en casa de Max, detrás de las persianas cerradas del comedor, lo inclinaba también, y con su voz joven, sonora, vinosa, patética, hablaba a los demás de la camarera, incluso cuando ella estaba presente. La llamaba su puta. A veces la llevaba a los bailes de los pueblos, en el coche de Max, poniendo siempre mucho cuidado para que McCurd no se enterase. Me pregunto, le decía a la muchacha, ¿qué sería lo que le pondría más furioso? ¿Tú o el baile? Una vez tuvieron que meterlo en la cama borracho perdido, en aquella casa en la que durante bastante tiempo ni siquiera imaginó que podría entrar. A la mañana siguiente la camarera le llevó en el coche antes de que amaneciese para que pudiese entrar en su casa sin ser sorprendido. Y durante el día, McCurd le observó todo el tiempo con un aire de aprobación, pero lleno de rencor y de acritud. Todavía te queda mucho tiempo para hacerme lamentar lo de la becerra, dijo McCurd. Hasta ahí llegamos en el capítulo 8. Vamos ya para el próximo. Aquí es el final de este capítulo. Así que muchas gracias y nos vemos en el siguiente video. Un abrazo. Gracias.